Buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Qué bueno, qué bueno que todos se encuentren muy bien. Y sobre todo, dispuestos a aprender algo nuevo, como lo hacemos todos los días. Bien, queridos alumnos, para el día de hoy vamos a hablar nosotros sobre las clases de verbos. ¿Cuáles son las clases de verbos? ¿Sí? Y este tema lo hemos dividido en dos. Hemos clasificado los verbos en dos grupos, ¿ya? La primera es la clasificación según el criterio morfológico. Y según este criterio, me dice que los verbos son regulares o irregulares. Repito, regulares o irregulares. Veamos a qué se refiere cada uno de ellos. Los verbos regulares son todos aquellos verbos que al ser conjugados no se va a modificar su raíz, no va a variar su raíz. Recordemos que la estructura del verbo está compuesta por la raíz y por la desinencia. Bien, entonces cuando nosotros conjugamos un verbo y la raíz no cambia, entonces estamos hablando de un verbo regular, ¿correcto? Además nos dice que las desinencias de estos verbos deben ser iguales a la de los verbos modelos. ¿Cuáles son los verbos modelos? Cantar, comer, vivir. Esos son los verbos modelos para la primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. Observemos aquí el ejemplo. Dice, caminó, caminaré, caminaste, caminamos, caminan. Si tú te puedes dar cuenta, la raíz es la misma para cada una de estas conjugaciones, ¿correcto? ¿Eso qué significa? Que la raíz camín no tiene alteración. Por lo tanto, es un verbo regular. Vamos ahora con los verbos irregulares. Un verbo es irregular cuando al conjugarse se van a modificar, ya sea su raíz o su terminación, es decir, la desinencia. Repito, cuando se modifica la desinencia y en algunos casos también toda la raíz o parte de ella. Por ejemplo, tenemos los verbos tener, decir, hacer, ir, jugar, poder, dormir, comenzar, construir, ¿no? Y también tenemos el verbo ser. Ahora bien, vamos con los ejemplos de verbos irregulares. Tengo acá duermo, dormiremos. Fíjate cómo se alteró la raíz. Se alteró. Tengo otro verbo. Contó, cuenta. Fíjate cómo se alteró la raíz. Y mira aquí. Voy, iré. En este caso, cambió toda la raíz. Toda la raíz. Entonces, podemos decir que cuando se alteran las raíces de forma parcial o total al ser conjugadas, estamos hablando de un verbo irregular. Ahora, tenemos la clasificación según el criterio semántico.
¿Qué me dice o qué clases de verbos vamos a encontrar aquí? Tenemos los verbos copulativos, los verbos no copulativos, los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Veamos entonces cada uno de ellos. ¿Cuáles son considerados verbos copulativos? Los verbos copulativos son aquellos que sirven para unir, es decir, sirven de enlace. ¿Qué van a enlazar? Van a enlazar el sujeto con un complemento. Este complemento se llama atributo y el verbo copulativo de manera obligatoria necesita de este atributo. ¿Correcto? ¿Para qué? Para darle sentido a la oración. Si no tiene este atributo, no tendría sentido. Son verbos copulativos por excelencia, ser y estar. Estos son los verbos copulativos por excelencia, pero existen muchísimos verbos copulativos más, tales como parecer, permanecer, yacer, soler, resultar, continuar, entre otros. Observa aquí el ejemplo. En este ejemplo me dice, yo estoy. Estoy sería mi verbo, ¿no? ¿Qué es la conjugación de estar? Si yo digo yo estoy, no tiene sentido. No me vas a entender. ¿Por qué? Porque tú no sabes estoy qué. Si estoy mal, estoy feliz, no sabemos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Este verbo necesita de un atributo, un complemento, una palabra que lo acompañe. Y yo digo, yo estoy feliz. Mira, feliz es mi complemento. Ahora sí, esta oración tiene sentido completo. Vamos ahora con los verbos no copulativos. Los verbos no copulativos o también llamados verbos predicativos. ¿Por qué son llamados verbos predicativos? Porque estos verbos por sí solos pueden cumplir las veces de predicado. ¿Correcto? Pueden cumplir las veces de predicado. No necesitan de otras palabras que lo acompañen. Te voy a mencionar algunos ejemplos de verbos predicativos. Cantar, soñar, bailar, salir, escuchar, chatear, practicar, escribir. ¿Sí? Mira el ejemplo. Yo soñaré. Tiene sentido completo. Si yo divido esta oración en sujeto y predicado, yo diré yo es mi sujeto, soñaré es mi predicado. Entonces, este verbo no copulativo o también llamado predicativo, por sí solo está cumpliendo las veces de predicado. Vamos con el otro. Ustedes bailaron. Bailaron es un verbo predicativo porque por sí solo está cumpliendo las veces de predicado. No necesita de complementos. Ahora vamos con los verbos transitivos. Estos verbos transitivos son aquellos que tienen o están acompañados por un objeto directo. ¿Para qué? Para completar su significado, ¿no? Y todos sabemos que para reconocer el objeto directo en una oración, nosotros debemos preguntar qué es lo que más el verbo y luego el sujeto. Repito, ¿qué es lo que más el verbo más el sujeto? Tengo aquí la oración. Compré dulces. ¿Correcto? Hago mi pregunta. ¿Qué es lo que más mi verbo compré
¿no? Y como todos sabemos, aquí hay un sujeto tácito. ¿Qué es lo que compré yo? Dulces. Como dulces es mi respuesta, entonces esto es mi OD. Por lo tanto, compré aquí es un verbo transitivo. Yo tengo luego, escribirás un poema. ¿Qué es lo que escribirás? Tú. Mi respuesta será un poema. Por lo tanto, escribirás es un verbo transitivo. Ahora bien, dice aquí, bailarán una linda salsa. ¿Qué es lo que bailarán ellos? Una linda salsa. Y esto es mi OD. Por lo tanto, compré, escribirás y bailarán son verbos transitivos, ya que presentan objeto directo. Vamos ahora con los verbos intransitivos, todo lo contrario, ¿sí? Dice, los verbos intransitivos son todos aquellos verbos que presentan un significado absoluto y que carecen o no tienen objeto directo. Vamos aquí. Viajaré a Japón. ¿Te acuerdas cuál es la pregunta para hallar tu objeto directo? Yo me acuerdo. Dime, Pepito, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que más el verbo? Entonces, si esa es la pregunta, yo la voy a hacer aquí. ¿Qué es lo que viajaré? No, no se puede. Entonces, esta oración no presenta objeto directo. Por lo tanto, viajaré aquí es un verbo intransitivo. Vamos con la siguiente oración. Dice, naciste en Argentina. Naciste es mi verbo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que naciste? No se puede preguntar así. Así es, no se puede. Por lo tanto, esta oración no tiene objeto directo. ¿Ya? Y naciste es un verbo intransitivo. Luego dice, correrás en el campeonato. Correrás es mi verbo. ¿Qué es lo que correrás? Tampoco no se puede. Así es. Por lo tanto, estos tres verbos son verbos intransitivos ya que no tienen objeto directo. Ahora bien, hay algo que nosotros debemos saber. Debemos conocer cuál es la diferencia entre un verbo y un verboide. Recordemos, el verbo es aquel que presenta todas las personas gramaticales, ¿no? Tiene como base la persona gramatical conjugada. Ejemplo, comprábamos es un verbo porque se puede expresar en una determinada persona, nosotros, es decir, en la primera persona del número plural, mientras que los verboides carecen de persona. Por lo tanto, por sí solos no pueden funcionar. Ahora, los verboides se dividen en tres: infinitivos, gerundios y participios. Los infinitivos son aquellos que tienen la terminación ar, ir, que pueden aparecer de forma simple o de forma compuesta. Cuando aparecen de forma compuesta es porque tenemos que unirlo con el verbo haber más un participio. El gerundio puede aparecer también de forma simple o compuesta y tiene la terminación ando y eto. En forma compuesta, este gerundio va a aparecer conjugando habiendo más un participio pasivo. Y por último tenemos el participio. Este participio puede darse de dos formas, pasivo y activo. Ahora, estos participios tienen la terminación ado, ido, to, so, cho. Y también cuando terminan en ante y en niente. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Bye.